Hola a todos, mi nombre es Mateo González y hoy veremos a uno de los filósofos más importantes del siglo XIX, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844, que es exactamente en la época en que Marx escribe sus manuscritos económicos y filosóficos, y murió el 25 de agosto de 1900. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. Un dato interesante es que también se define a Nietzsche como a alguien que piensa a martillazos, es decir, que piensa con ideas duras y frases muy duras. Esto es lo que Nietzsche llama pensar a martillazos. Pero, ¿qué pensaba Nietzsche? Nietzsche parte del concepto de la vida, donde la vida es lo absoluto. Y para explicar su pensamiento vitalista, tenemos que entender que Nietzsche fue un furioso antiplatonista. Pero, ¿por qué? Recordemos que toda la filosofía de Platón consiste en dos puntos esenciales. Hay un mundo sensible y hay un mundo suprasensible, el mundo de las ideas perfectas, donde habita la verdad, lo bello y lo bueno. Platón instaura los valores en el mundo de las ideas, en el mundo intangible, y la imagen de estas ideas es lo que se proyecta en nuestro mundo sensible en el modo de la imperfección. En contraposición de las ideas de Platón, Nietzsche niega absolutamente el mundo suprasensible y valoriza el mundo de lo sensible, es decir, nuestro mundo carnal. Prácticamente, y para que entiendan, lo que va a hacer Nietzsche es transmutar estos valores, va a decir no, no, no y no. Elimina el mundo suprasensible y basa su filosofía en lo que podríamos llamar la materialidad de la vida. Y ojo, en este sentido lo podríamos llegar a relacionar con Marx. La voluntad de poder es el mismo devenir de la vida. Podría decirse incluso que la vida es voluntad de poder, porque ella es quien conquista lo que anhelamos, la que intenta obtener lo que deseamos y la que domina lo que poseemos. Nietzsche plantea que la voluntad de poder se estructura en base a dos conceptos, la conservación y el aumento. Para explicar la conservación de la voluntad de poder, tenemos que entender que la voluntad de poder conquista, obtiene, domina y que todo aquello que conquista lo tiene que conservar. Claro está, pero Nietzsche advierte que si todo aquello que se conquista meramente lo conserva, se muere. El que solamente conserva lo que conquistó, se muere. Porque para realmente conservar lo que uno conquistó, tiene que seguir conquistando. La voluntad de poder tiene que ir aumentando constantemente su poder, sus conquistas, es un ir más allá constante. Adicionalmente, Nietzsche sostenía que todo acto o proyecto humano está motivado por la voluntad de poder. La voluntad de poder no es tan solo el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo, algo que es necesario para la creatividad. Tal capacidad se manifiesta en la autonomía del superhombre, en su creatividad y coraje. Pero, ¿a dónde apunta la voluntad de poder? La voluntad de poder apunta a encarnarse en un tipo especial de hombre que Nietzsche va a describir minuciosa y obsesivamente, que es el superhombre. De este modo, Nietzsche va a definir al hombre como una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, y bajo esta cuerda lo que hay es un abismo. El hombre está en medio del superhombre y de la bestia. El hombre es un camino, es un devenir hacia aquello que el hombre debe ser. Lo que el hombre debe ser es el superhombre. La genealogía de la moral es un manuscrito de Nietzsche que trata de la búsqueda de los orígenes del mal y de cómo nacieron las palabras que se dan estructura al pensamiento moral de la sociedad burguesa del siglo XIX, que es la de Nietzsche. Nietzsche dice en un principio que él le atribuyó a Dios el mal, y cabe recalcar que Nietzsche odia el cristianismo, detesta la blandura, la compasión, la piedad, los valores sacerdotales del cristianismo. Está en contra de los valores cristianos como la compasión, la moral cristiana, que para él son valores blandos y sustenta que hay que buscar valores duros. Entonces, Nietzsche viene en busca de la posibilidad de instaurar otros valores basados en otros principios. Nietzsche no va a buscar esos valores, es decir, sus valores en un mundo suprasensible, sino que lo va a buscar en un mundo sensible, sanguíneo, brutal, es decir, en el mundo de los guerreros, en nuestro mundo.
En su búsqueda del origen de la moral, Nietzsche sustenta que la palabra bueno existe porque desde los griegos, los aristócratas se dieron a sí mismos la capacidad de nombrarse los veraces. Es decir, la aristocracia griega se designaba a sí misma como los veraces, o sea, aquellos cuya palabra es la verdad. Cuando la aristocracia griega decía algo, esa era la verdad, de modo que ya tenemos cuál es la fuente de la verdad: el aristocraticismo griego. Es importante explicar que este concepto de aristocracia que menciona Nietzsche no se trata de una clase social, sino de una clase espiritual o de un elemento filosófico espiritual. Es aquel estamento de la sociedad indudablemente alto, pero alto por su capacidad de espíritu que es capaz de crear las verdades. Así que el concepto de bueno es lo que dicen y hacen los aristócratas, es decir, aquellos en los cuales el espíritu se ha depositado, aquellos que representan los valores más altos del espíritu humano. En cambio, la palabra malo va a ser para Nietzsche todo aquello que señale a los inferiores. Los inferiores son por sí mismos malos, porque justamente son inferiores, no pertenecen a la aristocracia de los guerreros. El contexto histórico de Nietzsche, donde surgió su pensamiento, es la historia de la unidad alemana en el siglo XIX. Porque la tardía unidad de Alemania en el siglo XIX determina las dos guerras mundiales del siglo XX. Alemania, aparte, es una de las últimas naciones europeas que realiza su unidad. Así que yo me pregunto, ¿el filósofo de la voluntad de poder no tendrá algo que ver con una nación que llega tardíamente a su unidad y que cuando llega a su unidad todos los territorios ya han sido conquistados por los otros imperialismos y llega a su unidad y tiene que rediscutir la organización que tiene el mundo y que tiene que guerrear para ampliar su espacio vital? Entonces, ¿esa nación no necesitará una voluntad de poder guerrera? La respuesta es sí, la necesita y tiene a su filósofo, Friedrich Nietzsche, que va a ser el filósofo de la voluntad de poder. Hitler encarna la voluntad de poder nietzscheana en el concepto de espacio vital. Necesitamos expandirnos, porque si nos quedamos con lo que tenemos, nos morimos. Y esto nos lo enseñó nuestro gran filósofo Friedrich Nietzsche. Entonces, al tener que la voluntad de poder aumentar constantemente, esto es el devenir de la vida. La vida deviene por esta mecánica vital, por esta potencia que tiene la voluntad de poder. Espera. ¿Cómo así que Dios ha muerto? ¿Qué quiere decir esa frase de Nietzsche? Tenemos que tener en cuenta que Dios es el fundamento de todo pensamiento que lo acepte. Es decir, si yo acepto la idea de Dios, no puedo partir de otra premisa conceptual que no sea la de Dios. Entonces, cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, está diciendo, mi filosofía va a tener otro fundamento. Yo no necesito el fundamento de Dios. Mi filosofía va a tener el fundamento de la vida. La vida es devenir, la vida es potencia y la verdad es aquello que la voluntad de poder conquista. ¿El nihilismo? ¿Qué es eso? Tranquilo, yo te lo explico. Para Nietzsche, el nihilismo se entiende como el proceso histórico de desvalorización de los valores considerados como supremos, es decir, esos valores que anteriormente hablábamos que están en el mundo intangible, suprasensible de Platón. Acontecimiento que se basa en el hecho anunciado por este de la muerte de Dios. Tenemos que tener en cuenta que Nietzsche es un filósofo que odia el socialismo, pero ese proletariado en el que Marx anhela ver luchando por su propia emancipación de los burgueses, para Nietzsche va a ser una rebelión de los esclavos, una rebelión de los plebeyos, una rebelión contra el orden natural. Aunque sí que es cierto que Marx cree en la materialidad de las clases sociales y que Nietzsche parte su pensamiento desde la vida, es decir, ideas muy distintas, ambos creen en la emancipación, en la liberación ante un ente que los tiene subyugados. En Marx, la liberación del proletariado ante una clase burguesa opresora. Y en el caso de Nietzsche, la autosuperación y emancipación de la heteronomía e inmadurez para caminar hacia una autonomía ética, el superhombre.
aquel hombre que rompe con las tradiciones morales impuestas por el cristianismo, a fin de alcanzar la libertad de su esencia y finalmente, después de una lucha constante y ardua, salir de la tribu y no ser absorbido por ella, salir del rebaño y lograr tener el privilegio de ser uno mismo. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo del pensamiento de Friedrich Nietzsche. Y recuerda, lucha para no ser absorbido por la tribu. Recuerda que pocos tienen el privilegio de ser uno mismo.